Tú conoces todas las cosas, Señor. Gracias por la adoración. Gracias por los testimonios. Pero ahora te pido, Señor, por tu palabra. De antemano la recibimos, Señor, y atesoramos tu corrección y atesoramos tu disciplina, Señor. Porque dentro de la disciplina y de la corrección, Señor, hay abundancia física y espiritual. Señor, te pedimos que nos ayudes a ser esforzados y valientes y, Señor, que podamos atesorar tu palabra, Padre amado. Gracias, Señor, por cada vida que está aquí aplicando la palabra y que tú estás haciendo grandes cosas. En el nombre poderoso de Jesús te pido, Señor, que escondas a tu Hijo, que lo uses de nuevo, con autoridad, que le multipliques y lo bendigas a él, su esposa y a toda su parentela y su familia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Nos gozamos con los testimonios de la casa. Amén. Nos gozamos de cuando vemos las promesas del Señor cumplidas. El Señor quiere cumplir sus promesas. Somos nosotros los que vamos a hacer que esas promesas se cumplan en nuestra vida. Amén. Vamos a buscar nuestra Biblia en Proverbios 29, 18, y cuando lo tengan digan amén. Proverbios 29, 18. Dios es fiel, iglesia. Proverbios 29, 18, y cuando lo tengan digan amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Que el Señor añada bendición a su palabra. Gracias, Padre, por permitirnos predicar en esta noche. Gracias, Padre, porque el grande eres tú, Señor amado. Te pedimos que nos escondas, Jesús. Te pedimos que tú seas el grande, Señor amado, y que yo mengue, Señor amado. Que seas tú hablando a través de mí, mi Señor amado, y que me enmudezca si sale palabra que no sea tuya, Señor amado. Te pido, Señor amado, que tú sigas creciendo, Padre amado. Que esta palabra sea fértil, Señor amado, y que esta palabra llegue a los corazones de las vidas, mi Señor amado. Gracias por los que traíste, mi Señor amado, porque son los que tú querías aquí, Señor amado. Gracias, Dios, por tu fidelidad, tu amor, tu verdad y tu justicia. Te queremos y te anhelamos, Señor amado, cada día más. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, iglesia. Dios es bueno. Leíamos que dice la palabra en Proverbios 29, 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Y dice la palabra en la Biblia de las Américas, el mismo texto: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. Amén. La palabra en griego la palabra en el contexto que leímos en la Biblia de las Américas dice donde no hay visión. Profecía en el griego significa hasound, que significa visión en el original. Amén. Y yo le vengo a hablar en esta noche, a predicar o a exhortar en esta noche, en el título de hoy: no permitas que te roben la visión que Dios te dio. Amén. El Señor me inquietaba con esta palabra y me mostraba que su pueblo tiene que caminar con las visiones que Él mostró. Tiene que caminar conforme a la visión que el Señor mostró en la casa que el Señor lo plantó. Amén. En esta casa hay una visión. Y el que no la sepa la puede leer en la pared de la parte de atrás. Porque si no ha tenido el tiempo de hablar con el pastor o de escuchar al pastor en sus testimonios hablando de la visión de la casa, la plasmamos en la pared. Misión y visión están atrás. Amén. No sé cuántos se han dado cuenta de que eso está. Pero el Señor me inquietaba porque me inquietaba porque el pueblo del Señor está permitiendo que el enemigo le robe la visión que Él plantó en su mente y en su vida. Amén.
¿Qué es la visión? Le voy a dar dos significados. Es la revelación del desarrollo perpetuo que Dios quiere cumplir a través del llamado personal de la persona que envía. En palabras más sencillas, la visión es la imagen clara de lo que Dios quiere que yo haga. Amén. Amén. ¿Cuántos entendieron esa segunda definición? La imagen clara de lo que Dios quiere que yo haga. Cuando el Señor quiere que tú y yo hagamos algo, nos muestra, nos da la visión de las cosas que tenemos que hacer, y nosotros como cristianos tenemos que empezar a caminar y hacer y llegar a esa visión que el Señor nos mostró. Amén. ¿Cuántos saben que van a haber impedimentos para que nosotros no alcancemos esa visión y lleguemos a esa meta y ese destino que el Señor quiere que nosotros lleguemos? Amén. ¿Cuántos sabemos que hay muchas personas, y no sucede en esta casa, pero sí hay que decirlo, que corren y caminan en la visión de otro que no es la visión de ellos? Amén. Y eso lo vemos en personas que el Señor le hace un llamado, que hay personas que tienen llamado profeta y quieren ser pastores, o hay personas que tienen llamado pastores y quieren ser misioneros. Y si el Señor no mostró eso para tu vida y no puso esa visión en tu vida, tú estás corriendo una visión que no es la del Señor. Y podemos entender que lo que yo estoy caminando en esa travesía no lo mostró el Señor, sino lo mostró mi mente, lo mostró mi deseo de cumplir algo que el Señor no predestinó para mi vida. ¿Cuántos me están entendiendo? Dios es bueno, iglesia. Tenemos que ser cuidadosos y caminar en la visión que Dios puso para nuestras vidas y caminar en la visión que Dios mostró para nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Amén. La definición de desenfrenar o desenfrena dice que es deshonestidad y libertinaje. O sea que si yo pierdo mi visión, va a haber deshonestidad en mí. Si yo pierdo la visión de lo que Dios plasmó, de lo que Dios me mostró, va a haber deshonestidad en mí. Y por eso es que vemos cristianos hoy en día, o gente que viene a la casa del Señor hoy en día, porque le estoy hablando a los de la casa, que vemos cristianos que entran a la casa y luego no nos vemos. Y nosotros nos podemos a pensar y cuestionamos o nos preguntamos qué pasó con X hermano, aquel hermano, que lo vimos y ya no lo vemos. Tenemos que entender que en el momento que yo pierdo la visión que Dios mostró, en el momento que yo empiezo a vivir lo contrario a lo que Dios mostró, va a haber una salida. Porque dice la palabra del Señor, sin profecía el pueblo de Dios, sin visión el pueblo de Dios se desenfrena. Si se desenfrena hay deshonestidad, que es el significado de desenfrenar. Hay libertinaje. Una persona que se desenfrena dentro de los caminos del Señor es una persona que va a estar fuera. Amén. Dios es bueno, iglesia. Dios no falla. La visión espiritual es ver lo que Dios nos muestra, qué seremos, qué haremos, qué construiremos, qué edificaremos. Amén. Tenemos que correr con esa visión espiritual, eso que Dios nos mostró. Testificaba Edward. Yo creo que la parte difícil de dar el sermón para mí es de entrada y cómo introducir el mensaje, y él me daba la entrada del mensaje porque el Señor le mostró al que lo entrevistó y le dio la visión de quién era él. Amén. Cuando él llegó ya él lo había visto y él lo testificó, no lo digo yo. Amén. Y ese es el trato que el Señor tiene con los cristianos. El Señor nos muestra las cosas para que nosotros caminemos en el cumplimiento de ellas. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios es bueno, iglesia. Amén. Vamos a buscar nuestra palabra. Vamos a Lucas 1. Vamos a leer desde el 8. Vamos a dar un ejemplo. Lucas 1, 8 al 17.
Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo, alegría, muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Ahí podemos ver que el ángel del Señor le está dando una visión a Zacarías. Que el ángel del Señor le está diciendo y le está mostrando que lo que él piensa que es imposible, para Dios es posible. ¿Y a cuántos de nosotros el Señor nos ha dado visiones y nosotros ponemos en duda la visión que el Señor nos mostró, porque entendemos que esa visión no va a tener cumplimiento, porque nosotros en nuestra humanidad pensamos que eso no va a ser posible? ¿Cuánto hemos pensado que lo que el Señor mostró no va a tener cumplimiento en nuestra vida? Aleluya. Y empezamos a pensar: es que es imposible que eso suceda. Es imposible que yo consiga ese trabajo. Es imposible que mi esposa dé a luz. El pastor no lo pensaba, pero puede ser una imposibilidad para otro. Es imposible que yo me sane. Es imposible ver a alguien sanarse. Y empezamos a buscar las imposibilidades en lo que el Señor mostró. Yo, pastor, es imposible. Porque mientras yo no me vea en la visión, para mí va a ser imposible. Pero en el momento que yo me empiezo a ver en la visión y empiezo a creer lo que Dios dijo, yo le voy a ver la posibilidad a lo que el mundo dice que es imposible. Porque tenemos que entender que lo que es imposible para el mundo es posible para Dios. Amén. Y si Dios lo mostró, Dios tiene el cumplimiento de esa palabra. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así que tenemos que dejar de dudar si Dios lo puede hacer, porque Dios lo quiere hacer. Amén. Somos nosotros los que le vamos a permitir al Señor que haga su voluntad, o nosotros vamos a seguir haciendo nuestra propia voluntad. Amén. Tú y yo vamos a determinar el momento que recibamos nuestra bendición. Tú y yo vamos a determinar caminar en la visión de lo que Dios mostró, o detenernos, cuestionar y dudar. Porque si cuestiono y dudo, voy a seguir teniendo el mismo resultado que ya yo conozco, que es el resultado que el enemigo y el diablo quiere que tú tengas para tu vida. Aleluya. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy hablando? Amén. Recibo. Dios es fiel, iglesia. Denme un segundo y disculpen. Gracias, Dios. Así que tenemos que entender que el enemigo viene a robarte la visión. Que el enemigo viene a robar lo que el Señor plasmó en tu mente y en tu corazón. Yo no quiero entregarle la visión al enemigo. Amén. Ya yo me cansé de entregarle mi visión y lo que Dios mostró para mí, para mi casa, para mi familia, al enemigo. Y yo no sé cuántos tengan esa actitud en esta noche. Pero es la actitud que Dios busca. Dios quiere bendecir. Dios es una persona de cumplimiento. Aleluya. Su palabra está gestada y está cumplida y está dicha. Tienes que creer en lo que el Señor dijo para tu vida. Tienes que creer que hay un Dios real que pelea las batallas por ti. Tenemos que creer que Él camina delante de nosotros. Tenemos que creer en el sacrificio de la cruz del Calvario. Porque en el momento que creas en ese sacrificio, estás creyendo en la visión que Dios plasmó para ti. Dios es bueno, iglesia.
Dios no falla. Amén. Gracias, Jesús. Dice la palabra en Amos 3:7, porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Dice ahí, porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele sus secretos a sus siervos y a sus profetas. Y la gente muchas veces duda si algo tenemos, y lo comentaba esta semana con alguien, y somos bendecidos por eso, es que tenemos un pastor alineado a la voluntad del Padre. Amén. Un pastor alineado a la voz del Señor. Y si algo va a acontecer a mi vida, el Señor le muestra al pastor la visión de lo que el Señor quiere hacer en mi vida. ¿Cuántos entienden eso? Amén. Porque Él es el pastor, Él es el ángel de la casa. Él es el escogido, es la persona que el Señor puso para la casa. Pero nosotros cuestionamos muchas veces las cosas que nuestros pastores nos pueden decir. Porque el Señor le muestra a ambos. Le puede mostrar por individual o le muestra en conjunto. Porque son personas que intiman y pagan el precio. Amén. Son personas que van a la Biblia. Lo que tenemos que hacer nosotros: Biblia, oración y ayuno. ¿Quieres conocer tu visión? Ahí tienes las 3 claves donde la vas a encontrar. En la Biblia, la oración, el ayuno. Eso es intimar con Dios, conocer a Dios, buscar presencia. Amén. Y entonces el Señor le muestra al Señor y dice la palabra: porque no hará Jehová el Señor sin que revela sus secretos a sus siervos y a sus profetas. Aleluya. Vamos a buscar la palabra en Mateo 17, 1 al 9. Amén. Y dice la palabra en el 17: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor bueno, es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia al oír. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y le dijo: Levantaos y no temáis. Y alzaos, y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solos. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y leemos el nuevo otra vez, y le dijo: Cuando desciendan del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. El Señor se le mostró en visión a sus discípulos. ¿Cuántas veces se nos ha mostrado el Señor a nosotros en visión y nosotros nos atemorizamos? Porque pensamos muchas veces que esa visión no es del Señor. Puede ser una pregunta. Vamos a 1 Samuel 28, 3, 20. Vamos a darle 2 ejemplos. 1 Samuel 28, 3. 1 Samuel 28, 3. Cuando lo tengan, digan amén. ¿Lo tienen? Y leemos la palabra del Señor. Ya Samuel había muerto,
y todo Israel lo había lamentado y la habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y a los adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron, acamparon en Sunem. Y Saúl junto a todo Israel acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella, y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Edom que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otro vestido, y se fue con los dos hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos, porque pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en el altar en alta voz. Y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, que has visto. La mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a la tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por medio de sueño. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Lo vamos a dejar hasta ahí. Esa visión fue del Señor. ¿Cuántos me contestan? Porque dice ahí que la divina hizo que Samuel viniese. Pero entendemos que en el mundo espiritual de Dios no hay adivina. Y ahí podemos entender que el enemigo muestra visiones a nuestra mente y a nuestro corazón, que son visiones puestas por el enemigo para engañarnos, y no son visiones puestas por Dios. ¿Y cuántas personas hoy en día están viendo una visión y están caminando en una visión y en un propósito que ellos piensan que es una visión del Señor o un propósito del Señor, y ese propósito lo puso el enemigo? Ahí vimos dos contrastes de dos visiones, la que es de Dios y la que no es de Dios. Pero en medio de nuestra desesperación vemos cosas y pensamos cosas que pensamos que son de Dios y no son de Dios. Cristo vive. Aleluya. Y somos nosotros mismos los que buscamos ese pensamiento y justificamos que esa acción que estamos haciendo nos la mandó el Señor o nos la mostró el Señor. Y nos escudamos detrás de la mentira y le damos veracidad a una mentira y a cosas que no son de Dios. Amén. ¿Están conmigo, iglesia? Dios es bueno, iglesia. Por eso dice la palabra en primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido por este mundo. Aleluya. Amados, no creáis en todo espíritu. Estás probando los espíritus y estás probando las profecías que estás buscando, te están dando. Porque tenemos iglesias que están llenas de profecías. Hay cristianos que en vez de intimar y buscar la presencia del Señor, orar y ayunar y leer la palabra, se pasan buscando profecías de iglesia en iglesia. Y si hay un profeta en un emisor y dicen que llame para soltar una profecía, son los primeros que llaman para escuchar la profecía que tienen que decir. Y si dicen una profecía en la radio, porque lo he escuchado mucho ese rol, piensan que esa profecía iba alineada y era para mí. No será tu necesidad la que está haciendo creer que esa profecía es para ti. Y no la estás probando y no la estás filtrando por el Espíritu y no la estás filtrando por la palabra del Señor. Y porque esa profecía va alineada a mi necesidad, yo pienso que esa profecía es de Dios. Tienes que estar apercibido, iglesia, tenemos que estar apercibidos en estos tiempos. Porque dice la palabra que se levantarán falsos profetas. Y esta es la época donde más profetas hay. Y como a las personas les encantan que le den profecías. ¿Por qué? ¿Por qué queremos vivir de profecía en profecía, profecía en profecía? Y un culto victorioso para la vida de muchos es un culto que alguien le profetizó y que alguien le habló. ¿Por qué no buscamos esa profecía en la intimidad con Cristo? ¿Por qué no buscamos esa profecía en la palabra? Porque esto es profecía. Del Génesis al Apocalipsis, esto está lleno de la profecía y de la palabra del Señor. Eso lo fue el creador del Señor. Ya hemos hablado de la palabra del Señor el miércoles. De la mayor profecía que hay, que es su palabra. Lo que está escrito en ella. Pero muchas veces no nos gusta la profecía de lo que habla la palabra porque confronta mi vida. Y si esa profecía confronta mi vida, automáticamente esa profecía no es del Señor. Ajá. Porque Dios no confronta. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de paz. Pero la parte del fuego consumidor, ¿dónde la dejamos? ¿No nos gusta? Porque es el mismo Dios. Es el mismo Dios de los tiempos de antes. Era el mismo Dios, es el mismo Dios que consumía cuando hacían pecado. Pero el Dios se modificó y se adaptó ahora a los milenios. Porque el Dios que yo conozco no se ha adaptado, yo me tengo que adaptar a Él. Porque sigue siendo el mismo hoy, ahora y siempre. Él no hay sombra de variación. Es un Dios de justicia. Y queremos recostarnos de que su misericordia es nueva cada mañana y a través de su misericordia lo que queremos es pecar, 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 porque su misericordia mañana es nueva. Así queremos jugar a ser el cristiano, así queremos tener la relación con Dios, sin pagar el precio, sin caminar en la visión de lo que Dios nos mostró. Caminando en lo que nosotros estamos pensando en nuestro propio intelecto, en donde yo quiero llegar, lo que yo quiero alcanzar. Ajá. Porque hablamos de visión y lo que pensamos es en la casa que voy a alcanzar, el BM que voy a tener, la cuenta de banco que voy a tener y dónde está la visión de los mundos espiritual que el Señor mostró. Esa es la visión que tú quieres que tú camines. Amén, que Dios habla de prosperidad y habla de casa y habla de anhelos de nuestro corazón conforme su voluntad. Porque si llegan son las añadiduras que habla nuestro pastor. Y Dios quiere bendecirnos. Y yo puedo testificar que Dios bendice con cosas materiales. Me bendijo con mi casa, amén. Más de lo que yo pedía, Él me dio. Y Dios muestra, y nosotros tenemos que caminar en la visión. Y cuesta caminar en la visión porque yo lo estoy viviendo. Porque mi humanidad a veces encuentra cosas que yo digo, es que eso es fácil, yo lo puedo hacer.
¿Para qué gastar el dinero si eso esa idea la puedo tener yo? Pero si el Señor mostró otra cosa, yo tengo que caminar en lo que Dios mostró. Yo no puedo pensar y llevar al intelecto lo que Dios muestra. Yo no puedo filtrar lo que Dios muestra, porque cuando yo sé que es de Dios y Dios confirma, yo tengo que caminar y creer. Que en medio del proceso, que en medio de la visión, voy a ver el sustento. Y voy a ver el cumplimiento de lo que Dios mostró. ¿Cuántos entienden que Dios opera de esa manera? Amén. ¿Cuántos entienden que de lo imposible Dios lo hace posible? Pero Dios tiene que glorificarse. Dios no puede dar las cosas fáciles. Él quiere darlas fáciles, pero si nosotros no las entendemos fáciles, tiene que complicarlas un poco. Para que así aprecies lo que Él te está dando. Porque si te lo da fácil, no lo valorizas y se lo entregas al enemigo y lo pierdes. Entonces el Señor tiene que enseñarnos en el proceso a valorizar, a quitar cosas, para que aprendamos a valorizar las cosas que Él nos quitó. Porque de esa manera cambiamos nuestra perspectiva y caminamos en la voluntad de Él. Y dejamos nuestra voluntad a un lado. Y empezamos a caminar junto con Él a hacer su voluntad, a hacer lo que Él quiere para nuestras vidas. Amén. Dios es bueno, iglesia. Dios es fiel. Dios no falla. Satanás odia las promesas. Dice la palabra que Él viene para matar, hurtar y destruir. Si Dios te dio una visión, ¿qué quiere Satanás? Robártela. ¿Satanás quiere el cumplimiento de lo que Dios mostró para tu vida? No, porque es que Él te ve como obra terminada. Él no ve el comienzo de la obra, Él está viendo la conclusión, el final de la obra. Eso es lo que Él ve. Por eso es que Él te ataca, porque Él está viendo el final de lo que Dios va a crear en ti y de lo que Dios está creando. Por eso es que Él quiere meterse en medio de la visión tuya, en medio de tu caminar, y quiere entorpecer lo que tú estás haciendo. Porque a lo mejor tú no te ves como Dios te ve, pero el enemigo te está viendo como obra terminada, como Dios te formó, Dios te creó en el plan original. Porque Él lo conoce todo también. Y nosotros nos cuestionamos y que prueba. Muchas pruebas son del Señor, pero muchas cosas en nuestra vida son el enemigo poniéndolas en medio. Para robarnos esa bendición, robarnos esa visión, robarnos eso donde Dios nos mostró. Por eso vemos tantas personas con llamados fuera de la calle perdiéndose. Los que eran grandes evangelistas, grandes misioneros, grandes profetas, grandes líderes, se están perdiendo, están sucumbiendo en el mundo. Porque permitieron que el enemigo robara su visión. Porque permitieron que el enemigo robara sus sueños. Alabado Dios. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que el enemigo siga entrando a nuestra casa y siga saqueando nuestra familia? La culpa no es de Dios, iglesia. La culpa es de nosotros, que le abrimos la puerta y nos tomamos un cóctel con Él. Porque se nos va lo de cristiano y queremos brindar con el enemigo. Y en vez de tener la armadura y estar vestido de guerra y enfrentarnos a Él, lo recibimos con cordialidad. Pero cuando viene Cristo a nuestras vidas, le cerramos la puerta. Dios es buena, iglesia. Gracias a Dios. Dios no falla. Dice la palabra en Proverbios 4, 25 y 27. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Me voy a detener ahí. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Tenemos que estar mirando todo el tiempo lo que tenemos delante. Pero a nosotros nos gusta entretenernos en lo que está al lado. Nos gusta entretenernos en las cosas que nos da el mundo y dejamos de mirar lo que Dios mostró. Dejamos de mirar el camino, lo recto. Es que lo recto está largo. Yo quiero como que avanzar un poquito más, me voy por otro lado. Y empiezas y dejas de mirar lo recto, el camino de Dios, el del sacrificio. Dice el 26, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos.
Dice el 27, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, aparta tus pies del mal. Cuando yo pierdo la visión, cuando yo pierdo la visión del lugar que Dios me plantó, yo me estoy apartando a la derecha, yo me estoy apartando a la izquierda, yo estoy desviando mi caminar y estoy entretenido y estoy dejando de hacer la voluntad de Dios. Y por eso es que vemos gente que no están viendo sus promesas cumplidas porque no están en el camino recto, porque están en el camino de la derecha, porque se han entretenido hablando con el enemigo en el camino de la izquierda. No te puedes entretener hablando con el enemigo. No te puedes entretener con tu pasado. No te puedes entretener con las cosas que ya Dios quitó. ¿Cuántos entienden eso? ¿Cuántos entienden que el enemigo vino a distraerte y a entretenerte? ¿Cuántos entienden que el enemigo está durmiendo la iglesia hoy en día para que los malos le llamen bueno? Porque esa es la estrategia de estos tiempos. Vemos una iglesia que no está avivada, que está dormida. El tiempo se acaba, estamos en tiempos finales y no estamos haciendo nada por la obra. No estamos haciendo nada por Cristo. Le estamos dando prioridades a nuestros anhelos y a nuestros deseos. Cuando yo cumpla mis deseos, Dios, primero dame la casa, dame el carro, dame el buen trabajo y entonces yo hago lo tuyo. Dios no opera de esa manera, iglesia. Primero haz lo de Dios y cuando tú hagas lo de Dios, Dios te da la casa, Dios te da el carro y Dios te da el trabajo, pero yo sigo haciendo lo de Dios porque mi mirada tiene que estar puesta al frente. ¿Cuántos entienden eso? Que el Señor no falla. Amén. ¿Cuántos entienden que el Señor no brinca los pasos, ni los procesos, ni sus reglas? Amén. Aleluya. Gracias a Dios. Si Dios mostró algo, yo quiero decirte en esta noche que eso tiene cumplimiento. Amén. Pero eres tú el que vas a decidir si eso tiene cumplimiento en tu vida o no. Eres tú el que le va a poner fecha de expiración a las promesas del Señor. Entonces no nos podemos quejar que el Señor no cumple, no podemos cuestionar ni llorar y gemir en la noche. Señor, es que el novio que te estoy pidiendo, la novia que te estoy pidiendo, el trabajo que te estoy pidiendo. Si muchas veces si te di el trabajo y lo saboteaste tú, te di la bendición y la tiraste al desperdicio tú. Y entonces le estás pidiendo al Señor, es que no lo veo. Saboteaste el plan del Señor y la bendición se detuvo. Como dice el pastor en el ejemplo que toca mucho, estaba cerca y te rendiste. Estaba cerca y te cansaste. ¿Piensas que el Señor no va a cumplir lo que te prometió? Porque ese no es el Dios que nosotros hablamos en esta casa. El Dios que nosotros hablamos en esta casa es un Dios de promesa. Es un Dios de cumplimiento. Es un Dios que nos quiere bendecir. Pero es un Dios que busca excelencia, santidad y compromiso. Y hay que pagar un precio, iglesia. No es fácil estar en el camino del peregrino. Pero es posible porque Él nos da la fuerza, nos da la estrategia. Dios es bueno, iglesia. La visión da dirección, orden y sentido a la vida. Dice la palabra, como lo leíamos en Proverbios 29, 18, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. La visión debe estar profundamente grabada en la mente y en el corazón. Nunca debes de olvidar la visión que Dios te dio. Dice en Habacuc 2:2, entonces el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y grábala en las tablas. Te estás acordando de las promesas del Señor. Cuando te sientes abatido y te sientes triste, te estás sacando las promesas del Señor y le estás recordando al Señor lo que Él te prometió. O se te olvidaron las palabras que Dios te dijo. Porque tú tienes que escribir lo que Él te dijo y tienes que anotarlo. Nuestro pastor lo habla mucho. Porque si no tenemos la mente para recordarnos, tenemos que escribirlo, porque cuando el enemigo te tira un dardo y una saeta, tú tienes que decir, no. Es que Dios me prometió a mí esto.
Y como Dios no falla, yo lo creo. Y como Dios no falla, yo camino en la bendición de Él y yo camino en la visión de lo que Él mostró. Y con que yo no crea y no esté viendo y mis ojos no estén viendo lo que yo quiero ver, yo sigo creyendo y confiando que yo lo veré. ¿Cuántos creen y cuántos desean ver las promesas del Señor cumplidas en su vida? Si es para mí, está excelente. Pero si es para Dios, adore. La visión es personal, debe ser custodiada en nuestro interior, compartida con personas de confianza en el tiempo oportuno. Pero el Señor nos muestra algo y se lo decimos al vecino. Mira, el Señor me va a dar esto, ¿sabía? Mira, y vemos a otro hermano en la iglesia. Mira, el Señor me dijo esto. ¿Tú lo escuchaste? Pero nuestros líderes y nuestros pastores que saben la visión, no se lo decimos. Pero mi vecino lo sabe. El inconverso, el hermano que tengo perdido en el mundo, sabe la visión que Dios me dio. Y después decimos, ay, pero si como el enemigo se enteró, ¿por qué el plan de Dios se saboteó en mi vida? ¿Con quién compartiste tu visión que no era con Dios? Dice en Mateo 17:9, mientras descendían del monte, Jesús le ordenó, diciendo, no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Aleluya. Él no le dijo a los discípulos, díganle a todo el mundo que me vieron, que mi rostro resplandecía. Cuéntenle a todo el mundo. No dijo eso. Él dijo, no le digan a nadie. Y nosotros tenemos la costumbre que las cosas del Señor que no las tenemos que hablar, se las decimos a todo el mundo. Entonces te quejas porque el enemigo te roba la visión. Tienes que estar alerta, iglesia. Tenemos que estar apercibidos. Si dice la palabra que viene para robar, quiere robarme la bendición, quiere hurtarme la bendición, quiere destruirme. Pues entonces yo tengo que estar apercibido. Y yo tengo que llevarme las cosas a oración. Y cuando Dios me dice que no las diga, no las puedo decir. Se llevan a la intimidad con Él. Amén. Dios es bueno, iglesia. La visión es el medio el cual Dios nos comunica su voluntad. Uno de los medios. Lo buscamos en revelación, en ayuno, oración, en la lectura de la palabra. Dice Génesis 15:1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temáis, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será de sobremanera grande. Pero Abraham no creía lo que el Señor le estaba diciendo. Me estás hablando de descendencia y yo no tengo hijos. Si lo que mis ojos están viendo es contrario a lo que tú estás diciendo. Y eso no sucede mucho. El Señor nos da una palabra, pero yo estoy viviendo otra cosa. Y empiezo a cuestionar, pero no, muchachos, eso no es de Dios. ¿Cómo me va a hablar de las finanzas si yo estoy quebrado? ¿Cómo me va a hablar de transportación si no tengo cómo pagar el carro? ¿Cómo me va a decir que soy pastor si no leo la palabra? Dios lo conoce todo, iglesia. Si Él te da la visión, tú tienes que caminar a la visión. Cuando yo empecé a ver la visión en mi vida de llevar la palabra o caminar al pastorado, toda mi vida me lo dijeron, el Señor lo estaba mostrando. Pero cuando yo decidí accionar y caminar, empecé a caminar en la visión de lo que Dios mostró. 33 años, yo no quería ver la visión. Y si me lo decían, no era de Dios. Porque yo no quería eso. Pero desde que tengo uso de razón, el Señor puso personas a mostrarme la visión que yo no quería ver. Pero cuando yo decidí llevar la palabra del Señor, abrí mis ojos. Quité esa miopía espiritual y empecé a ver lo que el Señor quería que yo viera. Amén. Amén. Dios es bueno, iglesia. Amén. Dios nos ama. Amén. La visión viene a nuestro pensamiento y a nuestra imaginación. Dice en Génesis 15:5, y le llevó fuera
y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. ¿Cuántos lo creen? Amén. La visión debe ser creída, abrazada, retenida en lo profundo de nuestro ser. Dice en Génesis 15:16, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. A principio Abraham no creía la visión y el Señor lo llevó fuera y le mostró la visión. ¿Y qué nos dice el 15:6? Y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Porque ahí él reconoció que lo que Dios decía en su vida y lo que Dios iba a hacer en su vida era verdad. Y tenía toda la veracidad y no había mentira. Que las mentiras las pensaba él y las limitaciones las tenía él. Porque Dios no es un Dios de limitaciones, iglesia. Cuando no tenemos visión, lo que nos está moviendo nuestra vida son las circunstancias. Así que tienes que tener la visión de Cristo y tienes que caminar en base a la visión que Cristo mostró. No es lo que está pasando a mi alrededor lo que me tiene que mover, porque si yo voy a crear una visión en base a lo que estoy viendo, no voy a salir de casa. Porque lo que yo estoy viendo es negativo, no es nada favorable. Lo que está pasando en el mundo no es favorable. O sea que la circunstancia no puede nublar la visión de lo que Dios mostró. Amén. Y la circunstancia no puede ser la visión por la cual yo camino, porque estás detenido. Si ves lo del mundo, te detiene, te paraliza. Entonces nosotros tenemos que caminar en base a lo que Dios mostró, que nos digan loco. Si lo que tenemos que hacer es creer en Dios. Tenemos que creer y confiar que si Dios lo dijo y Él lo mostró y está escrito, y yo tengo la convicción, la certeza y la seguridad, y cuando lo filtré es de Dios, tengo que caminar en eso. ¿Cuántos creen que es así? Amén. Yo lo estoy haciendo, lo estoy viviendo. Porque donde hay una economía que dice que no inviertas y no gastas $1, yo estoy gastando lo que no tengo, porque le creo a Dios. Amén. Así que mi visión está alineada a la visión de Cristo. Amén. Lo que yo tengo que hacer es no cuestionar a lo que Dios mostró y caminar. A lo que Dios mostró y caminar en rectitud, a lo que Dios mostró, y no detenerme ni a derecha ni a izquierda, sino centrarme en la visión de lo que Dios mostró y centrarme en la visión de la casa que Dios me puso, porque esta casa tiene visión. Y el que no la sepa, léala. Que el Señor les bendiga. Amén.